Congregación Cristiana Televisión presenta Jesucristo te llama. Bienvenido a su programa Jesucristo te llama. Qué bueno que están con nosotros. Realmente hoy traemos un programa maravilloso, un programa lleno de bendiciones, un programa que yo sé que edificará su vida. Hoy tenemos el tema, la palabra nos hace libre. La palabra nos hace libre. Y vamos a iniciar, ¿verdad?, dando gracias a nuestro Señor, porque realmente hay que darle gracias al Señor en todo tiempo y en todo momento. Así es que en sus casitas, ustedes levanten sus manos, den gracias a Dios por todas las bendiciones que el Señor, aún no, usted no se sienta quizá que sea bendecido, pero solamente por respirar, porque vive un día más, es una bendición. Así es que vamos a orar, vamos a decirle: Señor, gracias, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Queremos adorarte, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Gracias te damos por tu fidelidad. Gracias por tu grandeza. Señor, que tu palabra se haga y reme en nuestras vidas y que podamos caminar en ella, Señor. Que tu palabra sea lo esencial, Padre, para nuestro sostenimiento espiritual en este caminar por la vida. Gracias te damos, Padre. Te adoramos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno que estamos juntos. Hoy yo declaro una palabra de bendición para usted. Hoy resplandece la luz del Señor para su vida. Así es que bendiciones. No se mueva. Y con nuestro tema, la palabra de Dios te hace libre, pues vamos a estar leyendo en Juan capítulo 8 de versículo 31 al 38. Busque su Biblia, yo le esperaré porque así juntos leemos. Miren, no hay nada mejor que ir a la palabra de Dios. Cuando uno se alimenta de la palabra de Dios, es algo que tú vas conociendo al Señor, va anhelando y va deseando cada día más estar en Él. Amén. Vamos a leer. Y dice en Juan capítulo 8 del versículo 31 al 38, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. La palabra de Dios nos hace libre. ¿Por qué la palabra de Dios nos hace libre? Quizá usted dice: no, pero es Jesucristo que nos hace libre. Sí, pero si usted no conoce la palabra, no puede conocer a Jesucristo. Porque en la palabra, la primera estación es cuando usted recibe a Jesucristo. Recibe a Jesucristo, gloria a Dios. La Biblia lo manda, ya eres salvo, pero tiene que conocer, ¿qué? La palabra, para conocer a Jesucristo. Porque a través de la palabra es que conocemos a Jesucristo. Por eso es que la palabra de Dios nos va haciendo libre, porque ahí conocemos qué es lo que Jesucristo quiere que hagamos, que seamos. ¿Qué es lo que Jesucristo quiere realmente? ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? ¿Sois salvos por gracia? Sí, primera estación, pero continúa, porque de la salvación, de usted recibir a Jesucristo, a la salvación eterna,
Hay mucho trecho que hay que caminar, hay que recorrer, pero tenemos que conocer la palabra. Jesucristo le decía a los judíos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ellos permanecen en la palabra, si usted permanece en la palabra, realmente será discípulo del Señor. Para ser discípulo del Señor tenemos que permanecer en la palabra. ¿Y qué es la palabra? La palabra de Dios que está en la Biblia. Y la Biblia es lo que nos dice que es lo que Dios quiere. La Biblia, la palabra es lo que nos manda a caminar y hacer lo que Él quiere. Porque yo puedo recibir a Jesucristo y seguir con mi mismo estilo de vida, pero Dios demanda en mí un cambio. Dios demanda de mí otras cosas que no puedo, dice la palabra, despojado del viejo hombre, que está viciado de cuantas cosas. Entonces, cuando vengo a Jesucristo, si permanezco en su palabra, seré libre. Por eso es que hay mucho esclavo, cristiano siendo esclavo, y el esclavo, dice la palabra, que no permanece en la casa. Porque si está esclavo, es esclavo del pecado. Entonces, cuando usted permanece en la palabra, es cuando caminamos en ella. Por eso es la importancia de que leamos la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que sacar tiempo para meditar en ella. Miren, hay riquezas. Cuando usted comienza a leer la Biblia, cuando usted comienza a entrar y a profundizar en la palabra, es como cuando se abren puertas espirituales, que tú comienzas a ver cosas en el Señor y tú, wow. Bueno, debo decirle que mis escritos todos están basados en la palabra, porque el Señor que me lo da, no soy yo. Esos escritos son del Señor, porque Él es que me da, Él es que me dice, y cuando le pone un tema es Él. Cuando yo tomo el lapicero, porque me encanta cada capítulo que leo, analizo. Miren, yo tengo mi Biblia. Tengo otra Biblia que no es esta, que esa yo la subrayo, le hago, ¿verdad? Todo lo que quiero hacerle se lo hago. Y tengo mi cuaderno. Ahí leo un capítulo y comienzo a buscar, a analizar. Señor, lo que el Señor me revela, eso yo escribo. Y eso lo hago con cada capítulo y llevo un orden. Voy por Jeremías. Es decir, que puedo decirle con propiedad que de que Dios te habla, de que hay fuente, como dice, de su interior correrán ríos de agua de vida, es cierto. Porque cuando tú tienes al Señor y cuando el Señor está dentro de ti, el Espíritu Santo morando en ti, es un dinamo lo que se produce. Y cuando ese dinamo se activa en tu espíritu, hay gloria, hay manifestación de su palabra, hay poder en su palabra. Y por eso puedo decirle y tengo, ¿cómo le digo?, el deseo de que todos lean la Biblia para que conozcan. La palabra es la que nos liberta. Jesucristo, tú lo recibiste, pero si quiere conocer a Jesucristo, tiene que leer la palabra. Porque cuando una gente pasa a recibir a Cristo, ¿lo conoce? ¿Me conoces? ¿Lo conoces? No. Ha escuchado, ha oído de oídas. Pero cuando tú te profundizas en la palabra, ahí hay gloria, ahí hay poder, ahí hay revelaciones, hay una gama de bendiciones, mis hermanos, que es algo glorioso. Jesucristo le sigue diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente libres. No es haciendo lo que queremos, es haciendo lo que Dios quiere. Por eso es que habla siempre Jesucristo. Miren, ustedes es muy difícil cuando Jesucristo hable, que no vean que Él diga, no hago lo que yo quiero, sino lo que veo y oigo hacer de mi Padre. Es decir, Él hace lo que ve hacer de su Padre. Entonces eso es lo que realmente Dios quiere, que nosotros hagamos su voluntad. Amén. Y dice el versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad
os hará libre. Le voy a explicar por qué he titulado esta prédica, La palabra te hace libre. Jesucristo está hablando con los judíos, ¿verdad? Y le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Miren lo que sigue diciendo el otro versículo. Les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Si caminamos en la palabra, es la palabra la que nos hace libre, porque nos conduce donde Jesucristo nos quiere llevar. Jesucristo le decía a los judíos, pero ven acá, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Bueno, de hecho, en los versículos del 39 en adelante, de este mismo capítulo 38, Él le dice, soy de vuestro padre el diablo, porque ustedes quieren hacer lo que ustedes quieren y no lo que dice mi palabra. Porque si ustedes dicen que son del Padre, tienen que hacer lo que el Padre dice. Entonces Jesucristo también le dice en el versículo 43, en el 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Jesucristo le dice, ven acá, pero yo le estoy hablando a ustedes, porque ustedes no pueden entender lo que le estoy diciendo. Si ustedes dicen que conocen a Dios y que son linaje de Abraham, ¿por qué no pueden entender lo que le estoy diciendo? Entonces el mismo Jesucristo le dice, ok, entiendo, porque no escuchan mi palabra, búsquenlo. Estoy en el capítulo 8 de Juan 8, capítulo 8, versículos 43 y 44. Le voy a leer el 44 ahora. Dice el 44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando nosotros nos dejamos guiar por lo que nosotros queremos, por lo carnal, ¿verdad? Por lo que nos apetece, entonces no estamos obrando en el Señor. Soy cristiano. ¿Está tú haciendo la voluntad del Señor? ¿Estás haciendo tú la voluntad del Padre? Entonces, si tú estás haciendo la voluntad del Padre, eres del Señor. Eres del Padre. Pero cuando soy cristiano y hago lo que me dé la gana, lo que yo quiero, dice la Biblia, no lo digo yo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque no entendéis. ¿Por qué ustedes no entienden lo que yo le estoy hablando? Le decía Jesucristo en el 43. Ya entiendo. ¿Por qué que no escuchan mi palabra? Y a veces hay personas que van a la iglesia por cumplir con Dios. No vaya a la iglesia por cumplir con Dios. A Dios eso no le interesa. Vaya a la iglesia porque usted quiere alimentarse, porque usted quiere absorber los nutrientes necesarios para su espíritu, porque usted quiere absorber lo que Dios quiere que usted absorba para su buen mantenimiento y funcionamiento en la vida espiritual. Dios quiere darles cosas maravillosas a su vida. Bueno, nos estaba acompañando el apóstol Tamo Naidoo y fue una bendición. Cuántas promesas, cuántas cosas lindas, cuántas promesas que el Señor tiene para nuestra vida. Todo leída de la Biblia, de la palabra. Pero no puedo entrarme ahí porque, verdad, me faltaría tiempo. Pero hay cuántas promesas. Y yo decía, wow, Señor, pero ¿cuántos están perdiendo esas promesas? ¿Cuántos están dejando de disfrutar de las promesas porque son como esclavos? Dice en el versículo, estoy en el capítulo 8 de Juan, y dice el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procurad matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Qué pena que la palabra de Dios no haya cabida en su vida. Qué pena que no haya cabida. Tenemos que procurar abrir nuestro corazón. Dice la palabra, mire que estoy a la puerta y llamo en Apocalipsis. Mire que estoy a la puerta y llamo. Cuando dice a la puerta, Dios está hablando de tu corazón. Todo aquel que me escuche, yo abriré, comeré, entraré
comeré y cenaré con Él. Dios quiere hoy comer, cenar contigo. Dios quiere entrar a tu corazón. Dios quiere que tú disfrutes de tantas promesas que Él tiene para ti. Pero tienes que abrir tu corazón. Tienes que decir, hasta aquí llegó mi vida. No puedo seguir siendo esclavo del pecado. No puedo seguir porque lo dice la palabra, que lo que dice en el 34, se lo voy a leer. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y los que están en pecado no permanecen en la casa. No permanecen en la casa, y Dios no quiere eso, porque Jesucristo murió para darnos vida y vida en abundancia, para que seamos uno en Él, porque Él murió, hizo todo ese sacrificio, y dice su palabra que este evangelio será predicado en todos los confines de la tierra, porque Él no viene hasta que ese evangelio sea conocido. Su palabra tiene que ser conocida, porque la palabra la que nos va a hacer libre. Conociste a Jesucristo, pero tiene que conocerlo más a través de la palabra. Tiene que conocer a Jesucristo a través de la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os harás libre. Es la palabra. Si ustedes buscan, por ejemplo, yo tengo esta Biblia en mi estudio, al pie de la página, estuve leyendo, y realmente se refiere a que habla de la palabra. Jesucristo está hablando de la palabra. Conoceréis la verdad, si lo conocen a Él, pero tienen que escudriñar la palabra. ¿Y por qué no me entienden? ¿Por qué no me entienden lo que le hablo? Dice Jesús. Tienen que entender lo que le digo. Ya sé, no están escuchando mi palabra, no están oyendo mi palabra. Y entonces vosotros sois del diablo, porque queréis llevar su estilo de vida y no la mía. Cuando conocemos a Jesucristo, somos libres del pecado, somos libres de cuantas cosas, porque la palabra, cuando usted lee algo, usted dice, ay Señor, gracias. ¿No le ha pasado a usted? Ay Señor, y yo lo estaba haciendo sin darme cuenta que tú no querías eso. Ay Señor, gracias. Gracias, Padre. Y cada vez que leemos la palabra, eso se va haciendo vida en nosotros. Miren, en el corazón es que hay un depósito. Un depósito. Y cada palabra que usted come va al corazón. Y cuando usted cada palabra la tiene escrita en el corazón, el Espíritu Santo le redarguye. Así es que por eso es que la palabra es vida. Y no quiero despedir este programa sin antes hacerle un llamado a todos aquellos que todavía no tienen a Jesucristo en su corazón, para que usted reciba y se entregue a Él. Es el único modo de tener una vida plena, libre en Él, es en Jesucristo. Así es que si deseas recibir a Jesucristo, te invito a que haga esta oración conmigo y dile ahí donde está: Señor Jesús, hoy te recibo como dueño y salvador de mi vida. Entra a mi vida, cámbiame, transfórmame. Señor Jesús, perdona mis pecados, perdóname, Señor. Y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que no lo borre. Gracias te doy, en el nombre de Jesús, amén. Si hizo esta oración, debo decirle que usted pasó de muerte a vida eterna. Y le invito a que se acerque a una iglesia donde se predique de Jesucristo, para que a través de la palabra usted pueda crecer en Él, porque lo puede conocer y su fe crece. Si no tiene una iglesia cerca, le invito a que nos visite a Congregación Cristiana, calle Genaro Pérez, número 3 en Villa Olga. Tenemos culto los jueves y los domingos tenemos 2 servicios, uno en la mañana a las 9:30 y otro en la tarde a las 5:30. Así que les estaremos esperando como familia de fe. Ustedes sean bendecidos, no se pierdan el consejito. Bendiciones. Y el consejito de hoy es utilizar la palabra de Dios como una forma de andar en rectitud y de caminar en los valores. Hoy me encuentro en el Parque Colón y por ahí veo un grupo de estudiantes. Voy a darme la vueltecita a ver
si puedo aconsejar a los muchachos en base a la palabra de Dios. A ver qué dicen. Buenas. Hola. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Me permiten ustedes hablarle un poquito de lo que es la palabra de Dios y la importancia que tiene la palabra de Dios? Pues nada, gracias al Señor que encontré. Vengan, si ustedes quieren, acérquense aquí. Hay más muchachas, pero veo que están huyendo. Miren, chicas, debo decirle que cuando nosotros caminamos en la palabra de Dios nos hace libre. Es la palabra de Dios que tiene valores, la palabra de Dios es la que nos ayuda a caminar en rectitud, es la palabra de Dios la que nos dirige, ¿verdad? ¿Conforme a qué? A su propósito. Porque cada quien dice, bueno, pues eso no es nada, y quizás ser infiel no es nada para muchos. Quizá el hacer cosas, sentarse y tomarse el dinero de cerveza no es nada. Pero yo puedo decirle a ustedes que nosotros como hijos de Dios tenemos que andar conforme a la palabra. Y si ustedes dicen la palabra de Dios, que si conocen a Jesucristo a través de la palabra, pues ustedes lo pueden conocer a Él. Pero ¿ustedes alguna vez han leído la Biblia? Sí. Ok. Han leído la Biblia, pues en la Biblia se encuentra la riqueza, está la riqueza, ¿verdad? De lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y qué bueno, cuando ustedes le hablan de valores a ustedes, ¿verdad? Cuando tenemos que andar con honestidad, respeto, ¿verdad? ¿Qué otro valor me pueden mencionar? Amor, paz, solidaridad, responsabilidad, tolerancia, comprensión, caridad, en fin, son muchísimos valores que si nosotros lo ponemos en práctica, ¿verdad? Vamos a ser mejores que ciudadanos. Ustedes están estudiando, mañana se van a preparar, van a ir a la universidad, pero si ustedes van con todos esos valores, son valores que van a guiar sus pasos, que ustedes van a llegar bien lejos. ¿Pero por qué? Porque andan en la rectitud de la palabra. ¿Y algunos de ustedes son cristianos? No. ¿Les gustaría a ustedes recibir a Cristo ahora en este momento? Pues ustedes pueden hacer esta oración conmigo. Pues vamos a cerrar sus ojitos y van a repetir conmigo. Y le van a decir, Señor Jesús, hoy te recibo como dueño y salvador de mi vida. Entra a mi vida, cámbiame, transfórmame y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Debo decirle que ustedes hicieron esta oración conmigo, que se acerquen a una iglesia donde se predique de Jesucristo. Miren, en la vida le ofrece muchas cosas que quizá ustedes dicen, wow, y ustedes se asombran. Pero en las cosas del mundo, todo lo que vemos, todo es vanidad. Ustedes quizá van a una discoteca, beben y aprueban el alcohol, fuman, pero nada de eso tiene sentido. Lo único que va a permanecer para siempre es el Señor Jesucristo en ustedes. Es lo que ustedes con Él han creado, ese vínculo, esa unión, esa comunión con Él. Así es que yo le invito a ustedes a que se acerquen a una iglesia donde se predique de Jesucristo, que ustedes cada día vayan, ¿verdad?, conociendo al Señor. ¿Y cómo lo van a conocer? A través de la palabra, de la Biblia. Ustedes lean la Biblia de hoy en adelante, me tienen que prometer que van a buscar una Biblia y la van a leer, ¿oyeron? Y se van a acercar a una iglesia. En la iglesia nuestra hacen muchas actividades de jóvenes. Me gustaría ahora, cuando termine el programa, de tener sus nombres para que cuando se haga una actividad llamarle, para que ustedes vean que realmente los jóvenes saben disfrutar en sanidad. ¿Oyeron? Y qué lindo que podemos hacer cosas para jóvenes y que ustedes se sientan bien. Así es que muchas gracias por escucharme. Bendigo la vida de cada uno de ustedes. Amén. Y
Gracias, bendiciones. Jesucristo te llama. Esta fue una producción de Congregación Cristiana Televisión.